La difusión del pensamiento romántico y en concreto la difusión del nacionalismo fue distinta según las direcciones en que se propagó. Las zonas de los territorios del centro y el este de Alemania, fuertemente influidos por la cultura germánica, recibieron rápidamente el pensamiento romántico y desarrollaron sus consecuencias políticas, mientras que ese mismo pensamiento tropezaba con la barrera cultural que representaba Francia y el pensamiento francés. Barrera que retrasó sensiblemente el conocimiento, la recepción del pensamiento romántico en países como España o incluso como Inglaterra. El desarrollo del nacionalismo se produce en dos momentos sucesivos, de los cuales el primero se caracteriza por lo que pudiéramos llamar la recuperación cultural de las tradiciones, de los valores, de la cultura de un pueblo que puede haberlos olvidado y especialmente podía haberlos sustituido por unos valores universales, internacionales, del progreso. Entonces, este fenómeno de recuperación cultural da origen a una serie de resultados característicos. Por una parte, el cultivo, la búsqueda, la restauración de las tradiciones populares, todo aquello que nosotros entendemos bajo el término de folclore. Todos estos, las danzas, los cuentos, las costumbres, todos estos elementos que en un determinado momento se habían considerado como fenómenos en trance de desaparición, porque el mundo rural iba a ser progresivamente incorporado a los valores del mundo urbano. Todos estos valores fueron recuperados por los difusores del romanticismo. El capítulo fundamental, con todo, de este proceso fue la recuperación de las lenguas vernáculas. Muchas lenguas de muchos pueblos habían caído en un nivel de uso restringido a los medios rurales y habían sufrido una corrupción lingüística como consecuencia de su utilización por una capa de la población de más bajo nivel. Ahora lo que se hace es recuperar esa lengua, depurarla y sobre todo extenderla, difundirla entre aquellas capas de la población que no lo habían considerado elegante o adecuado y que habían preferido, por el contrario, utilizar lenguas más cultas, incluso lenguas extranjeras, como por ejemplo en el siglo XVIII había ocurrido con el francés. Este proceso de recuperación cultural construye o justifica la existencia de los pueblos y a partir de un cierto momento el movimiento cultural da paso a un movimiento político. Un movimiento político que, según las circunstancias, habitualmente se desarrolla en dos fases. En una primera etapa se produce
En el caso de los pueblos que están integrados en asociaciones políticas más amplias, más extensas que esos pueblos, en estados donde existen diferentes pueblos, reivindican en primer lugar una autonomía y, si las circunstancias lo permiten, se llega a una situación de independencia. Los casos más característicos, el ejemplo más característico de este proceso es posiblemente el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco es un conjunto, es una construcción política muy particular, formada inicialmente por una serie de ducados austriacos que a su vez van a absorber a comienzos del siglo XVI, van a integrar dos reinos, el reino de Bohemia y el reino de Hungría. Este territorio, este estado, esta monarquía en el centro de Europa tiene frente a sí como su gran rival al imperio otomano, el imperio turco. El imperio turco, que ha conseguido a comienzos del siglo XVI llegar hasta las mismas puertas de Viena y ha incorporado en su organización, en su imperio, ha incorporado la mayor parte del reino de Hungría. Esta situación va a modificarse progresivamente a lo largo de la Edad Moderna. Sobre todo hay una gran época, el siglo XVIII, en la cual la frontera entre el imperio austriaco y el imperio turco está ocupada, está constituida por lo que se llama la frontera militar, es decir, un espacio que no pertenece realmente a ninguno de los reinos colindantes y que está directamente gobernada desde Viena y en la cual se instalan gentes de toda clase, de todas las procedencias y que han determinado la aparición de ese puzzle de nacionalidades que caracteriza esta zona. El primer conflicto nacionalista, el más importante conflicto nacionalista que conoce el imperio austriaco, es la reivindicación, el desarrollo de un movimiento nacionalista húngaro. Un movimiento nacionalista húngaro que va a estallar, a manifestarse con toda violencia en la Revolución del 48. Mientras en la Revolución del 48 hay una parte de la revolución es la sustitución del absolutismo por un sistema constitucional, los húngaros, además de esto, reivindican su independencia. El movimiento húngaro será reprimido con la ayuda de un ejército ruso. Después de la derrota de los húngaros se tratará de hacer una profunda, una radical germanización, es decir, la sustitución del húngaro por el alemán, la creación de un Estado unitario, pero el resultado después de casi 2 décadas de este esfuerzo va a constatarse su fracaso y entonces, tras la derrota de Austria ante Prusia, el emperador accede, se produce una reforma en la cual el nuevo Estado será la llamada monarquía dual, será el imperio austriaco y el reino de Hungría. Esta situación resuelve el problema del nacionalismo húngaro, pero no resuelve en absoluto el problema del nacionalismo eslavo. En los territorios del imperio, ahora del imperio austrohúngaro, un imperio que se extiende progresivamente hacia el sur, hay toda una serie de pueblos eslavos
a los cuales no se les va a reconocer ningún tipo de identidad política, ningún tipo de autonomía. Territorios eslavos que son precisamente los que últimamente han protagonizado los más intensos conflictos nacionalistas. Es decir, es el caso de Croacia, donde existía teóricamente una dieta y una mínima autonomía, pero en el fondo fue controlado por los húngaros. Esta situación en la cual austriacos y húngaros dominan un imperio multirracial, en el cual la población eslava es crecientemente importante, va a llegar a un momento de crisis como consecuencia, es decir, en la coyuntura que representa el final de la Primera Guerra Mundial. El fin de la guerra supone la derrota de Alemania y de Austria, que es su aliada, y el hundimiento de Austria va a ser la ocasión para que todas las aspiraciones nacionalistas de la zona den lugar a la construcción de una serie de nuevos estados en el Tratado de Versalles. Un proceso en el cual que se explica súbitamente el hundimiento súbito del imperio, de ese gran imperio austrohúngaro, por dos factores. Por una parte, el fenómeno nacionalista, la derrota militar de Austria, que se encuentra, que no tiene medios para imponerse al movimiento nacionalista, y por otra parte, la intervención del presidente de los Estados Unidos, que formula el principio de las nacionalidades y pretende, con un éxito relativo, la construcción de un mapa de Europa que refleje la composición nacional de los pueblos europeos. El resultado es un resultado solamente satisfactorio parcialmente. Es preciso crear Checoslovaquia, que, como su nombre indica, agrega dos pueblos, dos naciones, los checos y moravos, más los eslavos, los eslovacos, que se integran en una unión que ha tenido desde entonces muchos avatares. El segundo problema que se plantea es el de, además de la derrota militar, la intervención de Wilson genera un mapa de Europa que va a dar origen a multitud de reivindicaciones. Por una parte, la reivindicación de la Alemania nazi de los territorios perdidos en Versalles, la reivindicación de la Rusia estalinista de los territorios perdidos en Brest-Litovsk cuando hicieron la paz para poder hacer la revolución. Estas reivindicaciones van a estar en el origen de la Segunda Guerra Mundial, y al cabo de 6 años de lucha se produce el fin, la caída del fascismo y se procede a redibujar el mapa de Europa. Pero se redibuja el mapa de Europa construyendo el mismo, fundamentalmente el mapa de 1918, pero el fenómeno políticamente más significativo desde la perspectiva del nacionalismo es el esfuerzo sistemático por poner fin a la existencia de minorías dentro del territorio de cada Estado. El fenómeno social tal vez más importante de estos años inmediatos al 45 es el desplazamiento masivo de las poblaciones germánicas hacia la Alemania vencida,
la expulsión de húngaros de Eslovaquia, la expulsión de polacos hacia la parte occidental, la presencia de rusos en los territorios que habían sido polacos o en las anteriores repúblicas bálticas, todo este fenómeno con la esperanza de no volver a tener nunca más problemas de minorías políticas, de minorías nacionales, perdón. Entonces se produce la reconstrucción de Yugoslavia, se vuelve a hacer, y comienza una época en 1945 que parecía había resuelto el problema de los nacionalismos. Paralelamente a este desarrollo disgregador de los estados que se ha producido fundamentalmente en el Imperio Austrohúngaro y en parte en el Imperio Ruso, nos encontramos con el mismo fenómeno en el occidente de Europa. Y en este punto todos los estados se van a encontrar con una reivindicación nacionalista más o menos intensa y que va a llegar más o menos lejos en sus aspiraciones políticas. Un caso de completa independencia es el que se produce en Irlanda. Irlanda había conocido a lo largo de su historia una conquista inglesa, la presencia de colonos ingleses en la isla y había experimentado una absorción política cuando en 1800 el Acta de Unión dio representación en el Parlamento de Londres al territorio irlandés. Evidentemente, los diputados irlandeses en el Parlamento de Londres son una minoría que no va a conseguir la satisfacción de sus ambiciones por la vía parlamentaria, que va a dedicarse al obstruccionismo parlamentario mientras le sea posible y va a conducir un movimiento según los dos momentos que he señalado al principio de este desarrollo político. Primeramente la autonomía y más tarde la independencia. El proceso llevará todo el siglo. Realmente hasta 1914 no hay un reconocimiento de la autonomía irlandesa, pero realmente no llega a la independencia hasta 1921 y aún entonces a una independencia en la cual una parte de la isla sigue estando, la isla se ha quedado dividida y es la situación que todos conocemos por los conflictos nacionalistas que siguen produciéndose en ella. El otro territorio donde el nacionalismo va a ser más intenso es España, en donde se producen dos movimientos nacionalistas especialmente intensos e importantes por su evolución política, a los cuales son Cataluña, es el País Vasco, Euskadi y es Galicia, pero como digo, con un desarrollo menos radical que los anteriores. El movimiento, es decir, los argumentos del nacionalismo, el desarrollo del nacionalismo sigue exactamente las pautas y las etapas de lo que podemos considerar el desarrollo normal de este fenómeno. Hay un movimiento de recuperación cultural que se conoce con el nombre de la Renaissance. Hay que da origen en un determinado momento a un desarrollo político con la aparición de lo que se presenta como regionalismo. Hay un regionalismo catalán que va a ser que, a pesar de su nombre, es obvio que su inspiración teórica
y sus objetivos políticos últimos son claramente nacionalistas, que va a conseguir unas ciertas avances políticos con la creación de la mancomunidad, posteriormente en la Segunda República con la concesión, con la creación de un estatuto de autonomía y después del régimen franquista con el establecimiento de un régimen autónomo, de un estatuto de autonomía que continúa en nuestros días. El proceso en Euskadi no es exactamente igual, pero los principios fundamentales son los mismos, aunque la apariencia lo haga algo más confuso por el hecho de que en estos territorios existe un régimen político y administrativo diferenciado, que es el régimen foral. Un régimen foral que sobrevive a lo largo de todo el siglo XIX, que se distingue en aspectos relacionados con las finanzas, con el sistema fiscal, y finalmente a fin de siglo se produce la aparición con un ritmo mucho más rápido del movimiento nacionalista. La gran figura es Sabino Arana. Sabino Arana realiza simultáneamente en su vida esos dos momentos, el momento de la recuperación cultural, de la recuperación lingüística, y también el fenómeno, el aspecto del movimiento político. Un movimiento político, sin embargo, que no se va a organizar propiamente hasta que el sucesor de Sabino Arana configure un partido nacionalista vasco que subsiste en nuestros días y que recibe, en torno al cambio de siglo, recibe su primera estructura. A partir de esta evolución plantea una confrontación, todo un debate político cambiante en cada momento entre las posibilidades, entre los objetivos próximos y los objetivos remotos, y entre los objetivos hasta donde llegan las aspiraciones de los movimientos nacionalistas. El resultado, como todos ustedes saben, es el estado de las autonomías en el que vivimos, y nadie puede predecir el futuro, y desde luego no los historiadores. Esta evolución plantea una confrontación, todo un debate político cambiante en cada momento entre las posibilidades, entre los objetivos próximos y los objetivos remotos, y entre los objetivos hasta donde llegan las aspiraciones de los movimientos nacionalistas. El resultado, como todos ustedes saben, es el estado de las autonomías en el que vivimos, y nadie puede predecir el futuro, y desde luego no los historiadores.